El autobús salía a las 6 de la mañana de una plaza sin marquesina, sin banco y sin ninguna garantía de que fuera a llegar puntual o de que fuera a llegar. El conductor fumaba apoyado en el morro del vehículo mientras la gente iba acercándose desde las calles oscuras del pueblo con cestas de mimbre, gallinas atadas por las patas, sacos de legumbres, maletas de cartón sujetas con una cuerda y críos medio dormidos en brazos que iban a pasar las próximas 6 horas rebotando en un asiento de Sky reventado que olía a gasoil, a sudor acumulado y a bocadillo de chorizo, envuelto en papel de periódico. Eso era viajar en autobús en España. Eso era desplazarse cuando el coche era un lujo inalcanzable. El tren no paraba en tu pueblo y el avión era algo que solo existía en las películas y en las conversaciones de los ricos. Y lo que hoy parece una estampa costumbrista de museo fue, durante décadas enteras, la única forma de transporte real para millones de españoles, el único cable que conectaba las aldeas con las ciudades, los pueblos con los hospitales. Las familias partidas por una sierra, por un río sin puente o por la simple distancia de 60 kilómetros, que en aquella España equivalían a un viaje de medio día. El autobús no era un medio de transporte, era un órgano vital del país. Y cuando dejó de latir en cientos de rutas, lo que separó no fue un servicio público, separó la vida de comarcas enteras. Pero antes de llegar a eso, que es donde la historia se pone oscura, conviene saber cómo era aquello de verdad, porque la realidad de viajar en autobús por la España del siglo XX era bastante más brutal, más caótica y más humana de lo que cualquier foto en blanco y negro puede transmitir. Y hay un dato concreto, casi al final, sobre cómo se decidió qué pueblos merecían autobús y cuáles no, que debería hacer que más de uno se levante del sofá y exija explicaciones. Empezando por la máquina. Los autobuses que recorrían España en los años 50 y 60 eran, en muchos casos, chasis de camión reconvertidos. Bastidores de Pegaso o de Leyland a los que un carrocero local les soldaba una caja de chapa con ventanillas, les atornillaba filas de asientos de madera o de Sky y les pintaba el nombre de la empresa en el lateral con brocha gorda. El motor iba delante, pegado al conductor, muchas veces sin capó cerrado, y el calor que irradiaba convertía las 3 primeras filas en un horno ambulante. En verano, la temperatura dentro del autobús podía superar los 50 grados. En invierno, el frío entraba por las juntas de las ventanillas, por los huecos del suelo, por todas partes, porque la carrocería tenía la estanqueidad de un colador. No había aire acondicionado, no había calefacción que funcionara, no había megafonía, no había compartimento de equipajes. Las maletas iban arriba, en una baca metálica sujeta con cuerdas y con fe, o directamente dentro del autobús, en el pasillo, entre las piernas de los viajeros, amontonadas donde cupieran. Si llovía, lo de la baca se empapaba. Si la carretera tenía baches fuertes, que los tenía siempre, algún bulto se soltaba y caía a la carretera. El conductor a veces paraba a recogerlo, a veces no. Dependía de la prisa, del humor y de si el dueño del bulto protestaba lo suficiente. El tubo de escape pasaba por debajo del habitáculo y las vibraciones del motor diésel subían por el suelo hasta los huesos. Cada kilómetro se sentía, cada bache era un golpe seco en la base de la columna. Las suspensiones, cuando existían, eran rudimentarias. Los amortiguadores se gastaban y no se cambiaban hasta que el autobús empezaba a botar como un barco en una tormenta y la gente viajaba así. Horas, muchas horas, sin quejarse demasiado, porque no había con qué comparar, porque eso era lo que había. Y luego estaba el olor. Un capítulo aparte que merece respeto. El interior de aquellos autobuses olía a una mezcla de gasoil quemado, tabaco negro, chorizo, colonia Barón Dandy, sudor concentrado de jornalero, lana mojada en invierno y animal vivo. Porque sí, se viajaba con animales. Gallinas en cestas de mimbre metidas debajo del asiento, conejos en jaulas de alambre, a veces un cabrito pequeño en el regazo. No existía normativa que lo impidiera. No existía normativa para casi nada de lo que pasaba dentro de aquel vehículo. El conductor era la ley. Si él decía que el cabrito subía, el cabrito subía. Si decía que no, se negociaba. Normalmente subía. Pero si el vehículo era toda una experiencia sensorial, las carreteras por las que rodaba eran un capítulo de supervivencia. España no tuvo una red viaria medianamente seria hasta bien entrados los años 70. Las carreteras nacionales eran estrechas, de 2 carriles sin separación, plagadas de curvas ciegas sin peraltar, sin quitamiedos, sin arcén, sin iluminación de noche. Las comarcales eran peores.
Muchas no estaban asfaltadas hasta los años 60. Eran pistas de tierra compactada que en verano levantaban una nube de polvo pardo que se colaba por cada rendija del autobús y cubría a los pasajeros de una capa fina que se pegaba a la piel sudada. En invierno, esos caminos se transformaban en lodazales donde las ruedas traseras patinaban y el autobús se quedaba clavado en el barro. Entonces pasaba algo que hoy sería impensable. El conductor bajaba, evaluaba la situación con las manos en la cintura, se giraba hacia el autobús y decía: «Venga, que bajen los hombres a empujar». Y bajaban 6, 8, 10 hombres con sus zapatos de domingo, metiéndose en el fango hasta el tobillo, empujando la chapa del autobús mientras el conductor aceleraba y las ruedas lanzaban barro en todas direcciones. A veces funcionaba a la primera, a veces tardaban media hora, y después volvían a subir, embarrados hasta las rodillas, se sentaban en sus asientos y el viaje continuaba como si no hubiera pasado nada. Porque no había pasado nada. Aquello era lo normal. Los puertos de montaña eran territorio de rezos. El autobús atacaba la subida en primera o en segunda marcha, resoplando, escupiendo humo negro por el tubo de escape, tomando las curvas cerradas con una lentitud que desde fuera parecía prudente, pero que desde dentro, con el barranco asomando por la ventanilla del lado derecho y ninguna barrera de protección entre la rueda y el vacío, parecía la antesala de algo definitivo. Las mujeres murmuraban avemarías. Los hombres apretaban los dientes y miraban al frente. Los niños pegaban la cara al cristal fascinados por el precipicio. Y el conductor, con el cigarrillo entre los labios y las 2 manos soldadas al volante, negociaba cada curva como si fuera la última. Pero eso no es nada comparado con lo que pasaba en las paradas, porque llamar estaciones a aquellos sitios requiere un ejercicio de imaginación que roza el surrealismo. La parada de autobús en un pueblo español de los años 50 era un poste. A veces ni eso. Un lugar en la plaza que todo el mundo conocía y nadie señalizaba. La gente simplemente sabía que el autobús paraba ahí, debajo del olmo, al lado de la fuente, frente al bar de Manolo. No había marquesina, no había banco, no había panel con horarios. Había memoria colectiva. El autobús pasa a eso de las 7, si no se retrasa. Ese si no se retrasa era permanente. El autobús se retrasaba siempre. Media hora, 1 hora, 2 horas si se había roto algo por el camino o si la carretera estaba cortada por un desprendimiento después de una lluvia fuerte. El billete se compraba al conductor. Se subía, se le decía a dónde se iba, se pagaba en monedas y se recibía a cambio un papelito arrancado de un taco que el conductor guardaba en el bolsillo de la camisa. No había asiento asignado, no había reserva, no había clase preferente, ni turista ni nada parecido. Quien llegaba primero, se sentaba. Quien llegaba tarde iba de pie, agarrado a una barra cromada que se calentaba al sol hasta quemar. Y quien llegaba después de que el pasillo estuviera lleno, iba colgado del estribo exterior si el conductor tenía buen corazón, que casi siempre lo tenía. En las ciudades, la cosa no mejoraba tanto como cabría esperar. Madrid concentró durante años las líneas interurbanas del sur en explanadas provisionales que eran poco más que descampados con postes y marquesinas de uralita. El ruido de los motores diésel arrancando a la vez era ensordecedor. El humo era tan espeso que las farolas se difuminaban como en una película de niebla londinense. La gente esperaba sentada encima de sus propias maletas, comiendo tortilla de patatas envuelta en papel de estraza, fumando, charlando, matando las horas porque el autobús que debía salir a las 2 salía a las 3:30 o a las 4. O cuando el conductor terminara de comer un plato combinado en el bar de enfrente y se dignara a volver, porque el conductor era el centro de gravedad de todo aquel sistema. No era un empleado con uniforme corporativo y manual de procedimientos. Era un tipo con autoridad absoluta sobre un territorio rodante de 12 metros de largo. Él decidía quién subía y quién no. Él decidía si se hacía una parada extra que no figuraba en ningún itinerario oficial porque la señora del cortijo de la curva se lo había pedido el martes. Él decidía si se paraba en una venta de carretera para que los viajeros comieran algo caliente o si se seguía de largo porque ya iban con retraso. Él conocía a cada pasajero por su nombre. Sabía quién vivía en cada aldea del trayecto, quién había tenido un nieto, quién había enterrado a un padre, quién llevaba 3 meses sin bajar al pueblo porque le dolía la cadera. El conductor del autobús de línea era cartero, mensajero, recadero y psicólogo involuntario. Llevaba paquetes de una punta a otra de la ruta. Medicinas del farmacéutico de la capital para el médico rural del pueblo de la sierra. Periódicos del día que dejaba enrollados en el buzón del estanco antes de que el pueblo se despertara.
cartas que alguien le había dado en mano en la parada anterior y que él entregaba 4 pueblos más adelante con la naturalidad de quien pasa la sal en una mesa. El autobús era un servicio de paquetería informal basado en la confianza pura, sin albarán, sin acuse de recibo, sin código de seguimiento. Se daba el encargo, se decía, para la Pepa, que vive al lado de la iglesia, y llegaba, siempre llegaba, porque el conductor era fiable. Y eso, en aquella España, era la única infraestructura que hacía falta. Las comidas durante el viaje eran un ritual colectivo. Al cabo de 2 o 3 horas, como obedeciendo una señal invisible, todo el autobús empezaba a sacar bocadillos al mismo tiempo. Tortilla de patatas, chorizo, lomo, pan con tomate y aceite envuelto en papel de aluminio que al abrirse crujía en el silencio del autobús como un aplauso, se ofrecía al de al lado, se compartía. ¿Quiere un poco? Esa frase se repetía de asiento en asiento y casi siempre se aceptaba, porque rechazar comida en un autobús español de los 60 era casi una ofensa. El viaje creaba una intimidad forzada que convertía a desconocidos en compañeros de mesa durante unas horas. En las paradas largas, cuando el conductor anunciaba 20 minutos en una venta de carretera, los pasajeros bajaban en masa, se sentaban en mesas de madera con manteles de hule y pedían un plato de judías con chorizo o un guiso de patatas que la ventera tenía preparado en ollas enormes para la llegada del autobús. Se comía deprisa, se pagaba poco y se volvía al autobús con el estómago lleno y los párpados pesados. La media hora posterior a la comida era la más silenciosa del viaje. Todo el mundo dormitaba. Los ronquidos se mezclaban con el traqueteo del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto agrietado. Había rutas que duraban 8 horas para cubrir 200 kilómetros. 8 horas. Porque la carretera serpenteaba, porque se paraba en cada pueblo del camino, porque el autobús no podía pasar de 60 kilómetros por hora sin que la carrocería empezara a vibrar de una forma preocupante. 8 horas en un asiento duro, con el sol entrando por una ventanilla sin cortina, sin poder estirar las piernas porque debajo del asiento de delante iba la cesta de las gallinas del señor del pueblo anterior. 8 horas que hoy se recorren en 2 por una autovía con el aire acondicionado puesto y música en los auriculares, pero entonces eran 8 y se hacían. Se hacían porque era la única forma de ir al especialista de la capital, de visitar al hijo que emigró a Barcelona, de asistir a un entierro a 100 kilómetros, de presentarse a unas oposiciones, de vivir. Y ahora viene lo que importa de verdad. Porque lo contado hasta aquí se puede leer con media sonrisa y un suspiro nostálgico. Lo que viene ahora no tiene ninguna sonrisa dentro, tiene rabia y tiene números. A partir de los años 80, con más fuerza en los 90 y el golpe definitivo en los 2000, las líneas de autobuses rurales empezaron a morir. No de golpe, no con un anuncio oficial y una fecha de cierre. Murieron como mueren los pueblos, en silencio, despacio, sin que nadie se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Primero, se reducían frecuencias. El autobús que pasaba todos los días empezó a pasar 3 veces por semana, después 2, luego una sola vez los viernes. Luego dejó de pasar. Y un día, una señora de 80 años fue a esperar a la plaza a las 6:15 de la mañana, como había hecho durante 40 años, y el autobús no vino, ni ese día ni el siguiente. Llamó al teléfono de la empresa. Le dijeron que la línea había sido suspendida por baja demanda. Suspendida. Esa fue la palabra. Como si fuera algo temporal. Como si algún día fuera a volver. No volvió. Y nadie dijo nada. Nadie protestó en un telediario. Nadie montó una manifestación. Porque la gente que dependía de esos autobuses era gente mayor, gente sin altavoz, gente de pueblo que no manejaba redes sociales ni conocía a ningún periodista. Gente que un martes tenía autobús y el miércoles tenía un pueblo convertido en isla. Y aquí es donde la historia del autobús deja de ser una crónica costumbrista y se convierte en un documento de abandono político calculado. Las líneas rurales no desaparecieron por causas naturales, no se extinguieron solas, desaparecieron porque alguien tomó una decisión. La decisión de que el transporte público solo tiene sentido donde hay volumen, donde hay masa crítica de pasajeros, donde el autobús se llena y los números cuadran en una hoja de cálculo. Y esa lógica, aplicada al mapa de España, significa una cosa muy concreta: transporte para las ciudades. Para el campo, nada. Para el campo, que se compren un coche, que se busquen la vida, que emigren si no les gusta. Se invirtieron miles de millones en trenes de alta velocidad, se construyeron autopistas de peaje, se inauguraron líneas de metro y tranvía en ciudades medianas. Se conectó Madrid con Barcelona en 2 horas y cuarto, y mientras tanto,
Nadie invirtió un euro en sostener la línea que unía Albarracín con Teruel, o la que cruzaba las Urdes de punta a punta, o la que recorría los pueblos del Maestrazgo llevando al médico, a la compra y al mercado del jueves a gente que no tenía otra forma de moverse. Esas líneas no eran rentables, no daban beneficio. No generaban titulares, ni fotos de inauguración con ministros cortando cintas con tijeras doradas. Y cuando esas líneas desaparecieron, desapareció con ellas la posibilidad real de vivir en esos pueblos, porque sin autobús no hay médico accesible, sin autobús no hay instituto para los adolescentes. Sin autobús no hay mercado, ni farmacia a mano, ni ventanilla donde hacer un trámite sin conducir 80 kilómetros por una carretera de curvas. Sin autobús, el pueblo se convierte en un lugar donde solo puede vivir quien tenga coche, salud para conducirlo y dinero para mantenerlo. Es decir, casi nadie mayor de 75 años. Es decir, casi toda la población que queda en esos pueblos. Hoy se habla mucho de la España vacía. Se escriben libros superventas, se hacen documentales con dron y música triste. Se organizan foros con expertos que cobran por explicar lo que cualquier abuelo del Pirineo lleva diciendo gratis desde hace 30 años. Las conclusiones siempre son las mismas. Faltan servicios, faltan oportunidades, falta conexión. Pero nadie dice la verdad limpia y sin adornos. Quitaron el autobús y con él quitaron el derecho a vivir en un lugar. Esa es la causa. El resto son consecuencias. Un pueblo al que llega un autobús 2 veces al día es un pueblo que respira. Un pueblo al que no llega ningún autobús es un pueblo que se asfixia. No hace falta más sociología, no hace falta más análisis de datos. La ecuación es tan brutal en su sencillez que da vergüenza que nadie la pronuncie en un hemiciclo. Y mientras tanto, en las ciudades, el autobús ha mutado en otra cosa. Un vehículo con climatización regulada, pantallas con la próxima parada en tiempo real, conexión wifi, rampas para sillas de ruedas, cámaras de seguridad y un conductor que no habla, no fuma, no conoce a nadie y no lleva encargos. Un autobús limpio, puntual, moderno, eficiente y completamente impersonal. Un tubo de transporte donde nadie saluda al subir, nadie ofrece un trozo de bocadillo al de al lado, nadie sabe cómo se llama el que conduce y nadie lleva un cabrito en las rodillas. No se trata de idealizar lo que había. Aquellos autobuses eran incómodos, peligrosos, contaminantes, impuntuales y a veces directamente temerarios. Nadie sensato querría volver a hacer 8 horas de Cáceres a Madrid en un Pegaso sin amortiguación, con 40 grados en agosto y una gallina cacareando debajo del asiento. Nadie quiere volver a empujar un autobús atascado en el barro con los zapatos buenos puestos. Pero aquellos autobuses hacían algo que ninguna aplicación de movilidad, ninguna línea de alta velocidad y ningún plan estratégico de transporte sostenible ha conseguido repetir. Conectaban personas, no puntos geográficos en un mapa digital, personas de carne y hueso. El conductor las conocía por su nombre. Los pasajeros se conocían entre sí. El viaje no era un traslado eficiente de un punto a otro, era un acontecimiento social. Se hablaba, se compartía comida, se intercambiaban noticias. Se daba el pésame camino del tanatorio y se brindaba con vino de bota camino de una boda. Se enteraba uno de quién había vendido la finca, de quién se había marchado a Alemania, de quién había vuelto después de 15 años con un acento raro y un Mercedes blanco. El autobús era la plaza del pueblo en movimiento, un espacio donde la comunidad se mantenía cosida aunque cada miembro viviera a 40 kilómetros del otro. Hoy, un viaje en autobús interurbano es un acto de aislamiento compartido. Cada pasajero va con sus auriculares puestos, mirando una pantalla que lo separa del mundo y de la persona que tiene al lado. Nadie habla. Nadie mira al de al lado. Nadie sabe quién viaja a su derecha ni le importa. El autobús ha ganado en comodidad todo lo que ha perdido en humanidad. Se llega antes, se llega más limpio, se llega más descansado, pero se llega solo, completamente solo. Y luego están los que ya no llegan a ningún sitio, los que se quedaron en un pueblo sin línea. Los que dependen de un hijo que vive a 120 kilómetros y viene cuando puede, que no siempre coincide con cuando hace falta. Los que llaman a un taxi rural que cobra 45 euros por un viaje de ida al ambulatorio. Los que llevan meses sin salir de su pueblo porque físicamente no pueden. Gente de 80 y tantos años que condujo un tractor toda su vida, pero que ya no tiene reflejos para ponerse al volante y que vive atrapada en su propia casa, en su propio pueblo, en su propio país, porque alguien con un despacho en Madrid miró una hoja de cálculo y decidió que 9 pasajeros no justificaban el coste del gasoil. 9 pasajeros, 9 personas.
9 vidas que dejaron de estar conectadas con la civilización porque un gestor decidió que 9 era un número demasiado pequeño, que 9 no cubría el sueldo del conductor, que 9 personas no merecían un autobús. Y mientras esas 9 personas se quedaban varadas, se inauguraba con champán y alfombra roja una nueva línea de alta velocidad entre dos capitales de provincia que ya estaban comunicadas por autopista, por tren convencional y por 6 vuelos diarios. Porque la lógica de la inversión en transporte en este país nunca ha sido conectar lo desconectado. Ha sido conectar mejor lo que ya estaba conectado, más rápido, más caro, más fotogénico, con más aplausos en la ceremonia de inauguración y más votos en las siguientes elecciones. Aquellos autobuses viejos, lentos, ruidosos y sucios eran un servicio público de verdad, de los que no necesitan apellido ni campaña de marketing. Un servicio que llegaba donde nada más llegaba, que recogía a la gente donde vivía y la dejaba donde necesitaba ir, sin preguntar cuántos eran, sin calcular la rentabilidad por kilómetro, sin aplicar criterios de mercado a lo que debería ser un derecho tan básico como tener agua en el grifo. Se dejó morir, con la misma indiferencia burocrática con la que se deja morir un pueblo, sin aviso, sin explicación, sin que nadie pusiera una esquela ni encendiera una vela. En algunos pueblos donde el autobús dejó de pasar, el poste de la parada sigue clavado en la plaza, oxidado, torcido, con el cartel de horarios borrado por el sol y la lluvia de 20 inviernos. Un poste que ya no señala nada, que no promete nada, que simplemente sigue ahí, clavado en la tierra de una plaza vacía, como un monumento involuntario a una España que funcionaba con menos medios, pero con algo que hoy no se puede comprar en ningún sitio. Criterio. Presencia. La idea simple de que un cacharro de chapa que pasaba todos los días a las 6:15 de la mañana, que pitaba al llegar, que esperaba a la señora Remedios porque el conductor sabía que le costaba caminar con el bastón, que olía a gasoil y a tortilla de patatas, que no era cómodo ni rápido ni bonito, bastaba para mantener vivo un pueblo entero, porque estar ahí era lo único que hacía falta. Hoy el poste sigue clavado, el autobús ya no viene. La señora Remedios lleva 4 años sin bajar a la capital. Tiene un teléfono con internet que le regaló su nieto. Puede consultar en la pantalla los horarios actualizados de autobuses que ya no pasan por su pueblo. Puede ver en tiempo real que la parada más cercana está a 70 kilómetros, en una ciudad a la que no tiene forma humana de llegar. Tiene wifi, tiene cobertura, tiene acceso a toda la información del mundo en la palma de la mano. Lo que no tiene es un autobús.